De manera inesperada, el presidente López Obrador ha adelantado el plan C y ahora va a ser en febrero. En 2 meses más va a meter el presidente Obrador una iniciativa preferente para que se aprueben reformas, la reforma electoral para que consejeros electorales sean electos por la vía popular. Reforma judicial para que ministros sean electos por vía popular. Y también para que la Guardia Nacional se quede en el ejército. Y esto sería aprobado en marzo. Ojo con el dato. Así es, el plan C va a ser aprobado antes incluso que arranquen las campañas presidenciales. Bueno, ese es el plan. Y para esto, finalmente, está surgiendo pues un aliado inesperado. Y que es Movimiento Ciudadano. Así es, ¿no? Con todo este tema de Samuel García y cómo al final lo bajó el PRI y el PAN. Y claro, Norma Piña, porque eso es importante señalarlo. Bueno, pues ya Dante Delgado rompe la alianza con el PRIAN y por lo que se nota, pues sí, empieza a haber una alianza que ahora le dicen la fosforena, en donde todo podría acabar en la aprobación fast track del plan C. Incluso hasta antes arrancaría. En una de esas arranca una parte del plan C en este diciembre, donde se aprobaría la primera parte, que la que más le interesa al presidente es la de la Guardia Nacional. Porque el otro año, cuando arranque enero, no sé si se acuerdan, es que la Guardia Nacional tendría que pasarse a la Secretaría de Seguridad Pública. Y el presidente, pues no quiero que eso pase, y entonces aprobarían primero esto y después en febrero, que arranque el otro periodo ordinario de sesiones, aprobarían el plan C. Y la verdad es que eso, ayer el presidente sí sorprendió a muchísimos con finalmente el anuncio de que en febrero va a mandar las iniciativas y no, acuérdense que el plan C iba a ser en septiembre, una vez que entrara la nueva legislatura. Nosotros tenemos ya un plan para que las iniciativas que voy a enviar se presenten en el mes de febrero. Las vamos a presentar. ¿Las tres? ¿La de judicial, la de la Guardia Nacional y la electoral? Sí, puede ser que la Guardia antes, pero la judicial, el plan integral para que se puedan elegir, que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, toda la reforma al Poder Judicial, eso en febrero. Y también antes de irnos, en ese periodo, voy a enviar el que se eleve a rango constitucional el derecho de los discapacitados. ¿Y la de la Guardia para cuándo quedaría? ¿La de la Guardia y la electoral serían también para febrero o las aguantaría hasta septiembre? La electoral también para febrero, sí, para febrero. Y solo lo de la Guardia, quiero ver qué va a suceder en estos días, que a lo mejor nos da tiempo para la reforma constitucional, o sea, que no sea tan urgente. Es que a partir de enero ya se ordena que se separe la Guardia Nacional de la Secretaría de la Defensa y eso nos va a generar muchos problemas. Entonces, ahora se logró un acuerdo porque prevaleció la sensatez, que a veces, porque la gente está ofuscada, ¿no?, molesta, no entra en razón, pero afortunadamente ahora hay este acuerdo de incluso todos los legisladores, según me informan, de que haya un mecanismo para que siga la Guardia Nacional. Eso es interesantísimo, ¿no? O sea, ya el presidente señala que ya el plan C, pues ya arrancó, vamos a llamarle así, y ya arrancó con un acuerdo. O sea, acuérdense que el plan C se divide en 3 leyes.
la del Poder Judicial, reforma electoral y la Guardia Nacional, ¿no? Regresar en la Constitución, poner que la Guardia Nacional va a ser parte del Ejército, de la Sedena. Pero ahora el presidente dice que hay un acuerdo, porque ahorita hay una comisión bicameral, que incluso está en la propia Constitución, en la ley, ¿no?, de la Guardia Nacional. Y en esta comisión están a punto de sacar una especie de acuerdo, supongo, ¿no? Una aprobación, una adenda entre todos, incluido, claro, el PRIAN, pero bueno, por lo menos un Movimiento Ciudadano, en donde efectivamente no dejen o no trasladen la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad Pública. Pero que sí, en dado caso se cae ese acuerdo, va a la reforma constitucional. Ahora, lo interesante, sin embargo, es cómo va a ir. Y el Ricardo Monreal hoy sube un video en donde nos dice que muy probablemente la reforma del Plan C sea por reforma, una iniciativa preferente. Y esto es súper interesante. Lo explica muy bien Ricardo Monreal. El Senado y la Cámara de Diputados tienen en sus comisiones múltiples iniciativas en materia de justicia, de reforma electoral y de Guardia Nacional. Obviamente estas se acumulan y el Senado y la Cámara de Diputados como Congreso de la Unión tienen la obligación de dictaminar. Si son preferentes, tenemos un mes para resolver y decidir sobre las iniciativas preferentes que en materia legal pueda el presidente presentar. Tiene sus excepciones la iniciativa preferente, pero vamos a esperar. Por lo pronto, buen viernes. La iniciativa preferente es curiosamente un mecanismo que no ha utilizado el presidente hasta donde yo tengo entendido. Y entonces es para que al final no se congelen las iniciativas. Y cada periodo ordinario de sesiones, el presidente puede meter 2 iniciativas preferentes. Entonces, el chiste de la iniciativa preferente es que le ponen un reloj a la iniciativa. Lo dice Ricardo Monreal. Mete el presidente, por ejemplo, el 1 de febrero, la iniciativa preferente, y en un mes, vamos a llamarle el 1 de marzo, debe estar aprobada la iniciativa preferente en este caso por los senadores, porque si no se aprueba, entonces el presidente inmediatamente puede publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, así como está. Porque claro, es una iniciativa, pueden haber cambios y se pueden hacer modificaciones, en lo que quieran y manden, pero este es el hecho. Eso significa que, como va a meter el presidente en febrero la iniciativa preferente, y bueno, vamos a suponer que sean 2, que la Guardia Nacional quede resuelta ahorita, la del Poder Judicial y la electoral, van a tener un mes, nada más. Los senadores no van a poder hacer el famoso parlamento abierto y después no van a poder, tomar la Cámara de Senadores. No van a poder hacer eso, porque si no trabajan y no la aprueban o la rechazan, claro, entonces el presidente la va a poder publicar. Vamos a suponer que suceda un poco lo mismo con la famosa ley minera, ¿no? Y que acuérdense que hubo un gran paquete de unas no sé cuántas reformas, que finalmente el PAN tomó la Cámara de Senadores, se fueron a la casona de Xicoténcatl, ahí aprobaron, Xochitl Galvez, ¿se acuerdan todo eso? Y esto llevó a que finalmente en algunas iniciativas la Corte dijera, es que no fue suficiente la discusión, ¿no? Acuérdense, y echaron para atrás algunas cosas. Bueno, en este caso, como va a ser iniciativa preferente, pues no. O sea, si decide no discutir el PRIAN, entonces se aprueba. Se publica, más bien dicho, de manera inmediata y es vigente. Eso es algo, repito, es un mecanismo viejo, ya tiene como 15 años, pero el presidente nunca lo ha usado y ahora la va a usar. Ahora, ¿dónde van a venir los votos? Claro, son reformas constitucionales, son 2/3 partes. Pues probablemente de lo obvio que estamos viendo de Movimiento Ciudadano. Porque al final, pues cepillaron a Samuel García. ¿Y quién lo cepilló? Y eso es importante decir, no solo fue Xochitl, no solo fueron los priistas y panistas, no fue Adrián de la Garza, sino fue Norma Piña. Porque quien cepilló a Xochitl finalmente fueron los jueces, los tribunales, ¿no? Eso es importante, porque el Tribunal Electoral y el Poder Judicial, el Tribunal Suprema Corte, le dieron el poder
al Congreso priista de Nuevo León precisamente para hacer todo este desastre. Si el Tribunal Electoral o la Suprema Corte hubieran dicho, no, Samuel García sí puede renunciar y dejar a su sustituto, no hubo problema. Ahí será candidato. Pero eso es importante. Incluso Samuel García, la verdad es que se está radicalizando más. Ayer, ya como gobernador de nuevo, arremetió, estaba en en una reunión con empresarios chinos, allá en Nuevo León, y ahí puso, el príncipe Prián me bajó. Vamos a escucharlo. Porque este anuncio cierra ya la cifra histórica de 50 billones de dólares de inversión para Nuevo León en tan solo 2 años. 50,000 millones de dólares, yo digo billones. De hecho tenía un spot con madre para la precampaña a la presidencia, pero el pinche Prián me bajó. Ese spot, que yo digo billones con B, si lo multiplicamos por 18, estamos hablando de 900,000 millones de pesos aprox. Ay, yo le he comentado, ¿no? La vez que ese spot yo lo vi y la vez que sí, era evidentemente una publicidad engañosa. Pero bueno, ahí vemos cómo lo importante aquí es la reacción de Samuel García. ¿Contra quién? Contra el Prián. El pinche Prián me bajó. Y es importante, porque a pesar de que representan un poco lo mismo, sí, pero se están empezando. La verdad es que sí está súper dolido, obviamente Samuel García, obviamente Mariano Rodríguez, muy, muy enojados. Y también Dante Delgado, porque Dante tenía la ilusión con Samuel García de que iba a llegar al segundo lugar. Ya Heidi Osuna, que la entrevistamos hace unos días, la directora de Encol, señalaba que en un mes Samuel García iba a empatar a Xóchitl. O sea, para enero ya iba a empatar Samuel García a Xóchitl. Era irremediable. Entonces, esto a Dante Delgado le significaban que pues no iba a ganar la presidencia, pero claro que iban a ganar, pues ser la principal fuerza opositora del país. Esto es sumamente importante. Iba a ganar también, pues ser la primera minoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, ¿no? O sea, iba a tener más dinero, más poder, más control. Y bueno, al final iba a ser la oposición con la que el gobierno de Sheinbaum iba a negociar todo. O sea, eso está súper bien. Y no, ¡pum!, lo descarrilaron. Entonces también Dante Delgado está muy molesto y ayer anuncia, antier más bien dicho, porque todo esto fue además en medio del escándalo de Jalife, de que el bloque de contención, el bloque opositor en el Senado estaba muerto. Está muerto el bloque de contención. ¿Quién mató al bloque de contención, senador Dante Delgado? ¿Por qué motivo? Ya escúdenos un poquito, ¿por qué considera que ya está muerto? Porque está muerto. Pueden seguir siendo su bloque de oposición. El bloque de contención está muerto. Y eso es lo que acuérdense que hicieron, ¿no? El famoso bloque de contención hace fue como un año. Nos decían, no, pues el PRI, PAN, PRD, MC y el Grupo Plural, no vamos a pasar ninguna iniciativa presidencial. Para eso era el bloque de contención. Todas iban a ser rechazadas. Y la es que, pues sí cumplieron. No podemos decir que no. ¿Cómo están las cifras en el Senado? Pues en el Senado sí les da. En el Senado, con los senadores de Morena y Movimiento Ciudadano, aquí lo vemos, 75 tiene Morena, más 13 MC, tienen 88 senadores. Con 86 alcanza mayoría calificada, les sobran 2. En la Cámara de Diputados, si no les da, con 85 alcanza mayoría calificada. Allí son nada más 333 necesitan mayoría calificada y únicamente tienen 301. Ok, en el idóneo caso en la Cámara de Diputados de que llegaran todos los diputados. Después ahí, aún así creo que es más fácil conseguir votos en la Cámara de Diputados que en la Cámara de Senadores, precisamente porque hay muchos más diputados ahí. Pero de todos modos, ahorita por lo pronto la primera parte va a ser el Senado, ¿no? Esa es la primera parte y ya después nos preocupamos por la Cámara de Diputados, la segunda parte. Entonces, en la Cámara de Diputados sí están los votos. Sumamente interesante todo esto, ¿no?
Hoy, sin embargo, salió el coordinador de senadores de Movimiento Ciudadano y dice que no, que no va a haber eso, ¿no? Que no van a votar la iniciativa preferencial. Vamos a escuchar. Por ejemplo, no a la elección de ministros de la Corte por voto popular. Por ningún motivo, Ciro. Nosotros hemos denunciado eso como una barrabasada, una ocurrencia del presidente de la República en su intento, por cierto, por deslegitimar a uno de los poderes públicos del país. Por lo tanto, bajo ninguna circunstancia y por supuesto tampoco, Ciro, tendríamos una contradicción de tamaño monumental si nosotros aceptáramos que la Guardia Nacional pasara a manos de la Sedena, pues acabamos de presentar la acción de inconstitucionalidad. Hace algunos meses ganamos esa acción de inconstitucionalidad y no vamos nosotros a dar reversa en ese sentido. ¿Qué hay en toda esta discusión, Ciro? Perdón, nada más un tercer no, Clemente, no a una versión remodelada del llamado Plan B electoral. No, por supuesto que no, Ciro. Sin embargo, esto parecería decir que, bueno, ya se terminó. Nacho, ¿para qué estás haciendo este video? Si ya dijeron que no. Hay que ver las cosas. El análisis fino. No es tan sencillo. Hay que ver quién es Clemente Castañeda, el que está hablando. Acuérdense que Clemente Castañeda es de Jalisco y es un personaje cercano a Enrique Alfaro. Y es que es importante. En todo este sainete de Samuel García, la crisis política monstruosa y el hecho de que, pues, se lo chingaron, ¿no? El pinche PRIAN lo bajó, diría Samuel García. ¿Se dieron cuenta que Enrique Alfaro no hizo absolutamente nada? Enrique Alfaro no movió absolutamente nada. Ni siquiera sacó un video apoyándolo de que no, a la vez que sí, tiene razón Samuel García, ¿cómo es posible que el PRIAN y la vieja política, lo que quieren y manden? Nada. Y Clemente Castañeda, pues es un personaje de Enrique Alfaro. ¿Por qué no hizo nada Enrique Alfaro? Porque Enrique Alfaro ya traicionó a Movimiento Ciudadano. Se fue con Xóchitl, precisamente el PRIAN. Enrique Alfaro, acuérdense, desde antes que arrancara incluso el proceso interno de MC, él decía, no, que Movimiento Ciudadano se tiene que sumar a Xóchitl Gálvez. Eso lo decía hace como 3 meses, 4. Ese era lo que quería Enrique Alfaro. Xóchitl fue a ese día, después aquí, a Jalisco, y bueno, al final quería Enrique Alfaro que finalmente hubiera una alianza en Jalisco de el FAM, el Frente Amplio por México, con Movimiento Ciudadano para la candidatura de gobernador. Porque pues está muy difícil retener para Movimiento Ciudadano solitos, obviamente la gobernatura está muy mal calificado. Entonces, esto se hizo así, ¿no? Digo, no se veía tal vez en aquel momento tan mal, pero después, claro, de lo que pasó, ¿no? En Nuevo León, hace 2 semanas. Sí, ya es imposible este acercamiento o reacercamiento entre MC y el PRIAN. Samuel García nunca lo va a permitir y Dante Delgado tampoco lo va a permitir, ¿no? Al final están, no solo es una cuestión política como tal, sino fue una humillación nacional. Y esto es lo que más duele. Samuel García fue humillado. Pues sí. Lo obligaron a regresar a la gubernatura después de que él decía que ya está todo listo, voy a ser presidente y el fosfo y lo que quieren y manden y las... Pues no. Y eso sí genera mucho rechazo, ¿no? Lo político te lo podría pasar, pero la humillación no. Y empezamos a ver algo también en medio de algo que le dicen fosforena. Está bueno el nombre. En esta fosforena, algo interesante, y fue ayer este tema. La detención de René Gavira Segreste, que era director administrativo de la Segalmex. Fue parte del desfalco multimillonario ahí en la Segalmex. El único caso de corrupción de la 4T es este. Y han detenido a varios, pero este es importante. Sin embargo, lo interesante es cómo es que lo detuvieron. Lo detuvieron en Estados Unidos,
¿Lo detuvieron huyendo? No. La es que no lo detuvieron. Este cuate fue y se entregó. Sí, se entregó. Es algo muy extraño que te entregues. Templo Mayor hace referencia de esto y podemos ver de qué se trata. Sin duda resulta una buena noticia que René Gavira finalmente esté en manos de la justicia para enfrentar las acusaciones por el mayor desfalco que conoce en la 4T, el de Segalmex. El asunto, sin embargo, huele raro, muy raro. Y es que el exfuncionario obradorista no fue capturado por la fiscalía, que casualmente nunca pudo encontrarlo pese a que estuvo todo el tiempo en la Ciudad de México y no en el extranjero. De hecho, fue el propio Gavira quien se entregó en la fiscalía. Dado el larguísimo colmillo del expriista y ahora morenista, nadie creería que decidió entregarse porque ya no podía con su conciencia. Más bien parece, o al menos eso se dice al interior del gobierno federal, que ya negoció que su castigo sea leve. La pregunta es, ¿a cambio de qué? Y no es por fermentar el sospechosismo, pero resulta curioso que sea presentado por voluntad propia ante las autoridades cuando solo le quedan 10 meses a este gobierno. Habría que ver si René Gavira realmente paga lo que debe por las órdenes de aprehensión en su contra o si le dan una suave condena de bienestar. Pero sí es interesante, es una muy buena reflexión. Aquí sí coincido con el Templo Mayor. ¿Por qué? Aquí podemos hacer el enlace. Porque René Gavira era parte de el equipo de Dante Delgado. Porque yo no sé si sabían, pero Ignacio Valle, el que fue director de la Segalmex, que bueno, al final es el que generó toda esta corrupción, era del equipo político de Dante Delgado. Él está en la estructura de Movimiento Ciudadano. Y una vez que lo nombran a Ignacio Valle, allí en la Segalmex, él se lleva a muchos amigos de Dante Delgado, entre ellos René Gavira y otros más, allí. Es más, estoy casi seguro que por esta razón Dante Delgado se enoja muchísimo con López Obrador, de una u otra manera, ¿no? Finalmente tiene muchos amigos y están las demandas penales. Digo, fueron muy corruptos, no digo que los justifique, pero se entendería. Sin embargo, lo curioso es que ahora él se fue a entregar, y bien dice, ¿por qué se vas a entregar? Pues porque ya tienes un acuerdo. Cuando ya te declaras culpable, es porque llegaste a un acuerdo con la fiscalía, que no hay un juicio, ¿no? Eso lo hemos visto en las miles de series y películas del gobierno de Estados Unidos, de la corte, y está bien porque así funciona eso, ¿no? De que, bueno, pues si declaras culpable, te bajo la pena. Si vamos a juicio, te vas a ir por la pena máxima. Entonces, pues todo indica que eso es lo que está sucediendo con René Gavira. Bueno, tanto que se fue y se entregó. ¿Por qué? Porque hubo una negociación. ¿Qué negociación? No lo tengo muy claro, pero muy probablemente pueda ser eso también porque se dé en el mismo lapso, en el mismo tiempo. Y en política, nada es casualidad. Nada es casualidad. Y ahí estamos viendo qué sucede. Pero bueno, vamos a esperar. Finalmente, sí, efectivamente, las iniciativas se van a presentar. Probablemente por la vía preferente. Y vamos a ver si AMC efectivamente va a jalar. Honestamente, yo creo que están muy agraviados con Norma Piña. Vean lo que hicieron ayer el Tribunal Electoral. La mayoría del Tribunal Electoral acusó también a Norma Piña de intromisión. Ellos mismos. Ese Tribunal Electoral es el que se cepilló a Samuel García. Y Piña, pues, está haciendo todo esto. Entonces, ¿no creen que Samuel García estaría también de acuerdo en correr a todos los ministros y magistrados? Y que no, bueno, finalmente se vayan a elección popular. En una de esas, ¿puede Samuel García meter allí en Nuevo León a un ministro o un magistrado? Pues en el norte, pues la verdad es que sí, la gente vota por ellos, ¿no? O sea, no ven esa posibilidad. Yo creo que sí existe. Claro que sí existe. No estarían agraviados. No estaría Samuel García agraviado no solo con Xóchitl o con el PRI, sino con Piña y con Reyes Rodríguez Mondragón. Fueron ellos los que se lo cepillaron. ¡Fuera! Yo estaría muy enojado. ¿No? Sí, con PRIAN, pero también con ellos. Si ellos hubieran hecho su chamba, realmente Samuel García sí debería haber pedido licencia y ser candidato. ¿Por qué no? Nos podrá chocar Samuel García, pero tenía todo el derecho y cumplía toda la ley para ser candidato presidencial. Ya se lo íbamos a ganar en las urnas, pero no así. Entonces, claro que sí, finalmente
Incluso el presidente va a ir a Nuevo León en los próximos días y no veo que esto, claro, el plan C, esté allí.